Muy bien, gracias por su amable tiempo de espera. No habíamos iniciado formalmente. Agradecemos su amabilidad de espera en la sala correspondiente de Zoom. Insisto, no habíamos todavía iniciado y ahora formalmente ya comenzamos este día jueves 9 de octubre del año 2025, 6 de la tarde, 10 minutos. Disculpen la demora, los minutos de demora. Gracias por su tiempo, gracias a nuestros invitados, gracias a nuestro invitado conferencista de hoy, el abogado Tonatiuh Saravia Amador, en esta conferencia intitulada Enemigos Públicos y la aplicación del derecho penal para el control social, a cargo del maestro Tonatiuh Saravia Amador, quien es abogado, especialista en derecho penal y seguridad pública, para lo cual amablemente el abogado Arturo Mendoza González, quien le extendió la debida invitación, hará la presentación de nuestro invitado de hoy. Gracias nuevamente por su tiempo, abogado Tonatiuh, a nuestros invitados, y adelante, Arturo, con la presentación, por favor. Hola, muy buena tarde, compañeros. Pues yo creo, a lo mejor muchos de los que están ahorita conectados con nosotros ya conocen al abogado Tonatiuh. Creo que es un abogado tan descatado, que ha sido tan destacado en su carrera, que pues, ¿qué más presentación necesita que los logros que por sí mismo ha dado y hablan esos logros también por sí mismos? El abogado Tonatiuh y yo, pues, igual nos conocemos desde 2008, por allá por la Facultad de Derecho en la UAP, pero independientemente de esa cuestión, es un abogado que pues, ha sido muy reconocido por la defensa de los presos políticos en el estado de Puebla, no solamente con pues, el compañero Simitrio de la 28 de octubre, cuando fue preso político también de Rafael Moreno Valle, también por el acompañamiento que actualmente le está brindando a Francisco Castillo Montemayor, por cuando sufrió también la persecución política y el ser preso político también de el finado Moreno Valle. También acompañó a los compañeros de Zacatepec, a Miguel Flores, a Alejandro Chocolatl también. También acompañó a los compañeros de Chostla apenas a principio de año que hubo aquí los detenidos con estos compañeros de Coetzalan, compañeros de la Tosepan. Pues es parte de su labor que él tiene como un destacado jurista en el derecho penal. Y aquí también en esta introducción sí me gustaría destacar algo de esta labor que hace el abogado Tonatiuh Saravia, porque pues este tipo de litigio no es un litigio que cualquier persona pueda encabezar. Es un litigio donde se deben también entender, más allá de los razonamientos jurídicos, las razones políticas y sociales que existen con esas detenciones arbitrarias por parte de agentes estatales. Entonces, pues por eso es lo destacado que ha hecho el abogado Tonatiuh Saravia, porque pues él ha enfrentado esos embates del gobierno para poder salir avante con estas defensas, y pues ahí están todos los resultados del compañero. Por eso repito que él no necesita ninguna presentación por parte de un servidor, porque sus resultados por sí mismo lo presentan. Y sin más, pues le damos el uso de la voz aquí al abogado Tonatiuh para que pues nos comience a dar su ponencia. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Arturo. Bueno, con Arturo somos amigos desde la universidad, como bien dijo, desde 2008. Un saludo también a Carlos, que está ahí con él. Y bueno, vaya, esta conferencia evidentemente no va dirigida al mundo de la abogacía o de los abogados que nos dedicamos al derecho penal, eh, porque evidentemente, bueno, lo tendríamos que tratar en otras palabras, ¿no? Más bien para que el público medio que no sabe por qué el derecho dice lo que dice o por qué algún acto sí es tipificado como delito y otro no, pues pueda tener un norte en la comprensión de esto y por qué hay veces que nosotros señalamos la existencia de presos políticos en un país, en un estado que se dice ser democrático. Eh, Últimamente, bueno, mejor dicho, quiero partir. Tuvimos una plática, Arturo y yo, hace
un par de meses, nos encontramos allá por Ciudad Judicial. Y bueno, de un saludo que iba a durar unos segundos, nos quedamos hablando casi toda la tarde, ¿no? Sí, Sí, nos quedamos un buen rato. Y empezamos los dos a dilucidar sobre este tema, ¿no? Este fenómeno donde se nos dice que hemos tenido o que todos somos iguales ante la ley y que no existen presos políticos, que no se castiga a nadie por su manera distinta a pensar, por su crítica al establishment o a los poderes ejecutivos o legislativos o judiciales, cuando pues esto verdaderamente, o también empresariales en este caso, pues es totalmente falso. Y partíamos, primero les comento Arturo y yo, de algo que se puso de moda, una teoría que se puso de moda en Alemania hace ya un par de décadas, cuando mucho, con el doctor Gunther Jacobs y Klaus Roxin, que ellos, bueno, cada quien por su lado, fue estructurando una teoría que finalmente terminó conociéndose en el mundo como derecho penal del enemigo. Y tuvo mucho impacto, sobre todo en el mundo occidental, por dos razones. Primero, el doctor Gunther Jacobs y Roxin señalaron que el derecho penal también tenía una parte especial donde se atacaba al enemigo. Y ellos decían que el enemigo son las personas que no son personas, básicamente, ¿no? Es decir, como si no fueran humanos, se les da un trato distinto y diferenciado al grueso de la población. Y esto, pues, como podremos imaginarnos, viniendo de Alemania, con los antecedentes que existieron y que en el mundo jurídico todavía no se puede superar aquel debate entre Hans Kelsen y Carl Smith, donde este último se terminó imponiendo, no por la claridad de sus ideas, sino por la fuerza que tuvieron los fusiles nazis, y que también tenía en su filosofía política, además de ser el ideólogo de la doctrina del derecho nazi, pues también tenía en esa filosofía política que sirvió de base para esta doctrina del derecho nazi, el tema de las no personas, del enemigo. Y bueno, pues esto terminó en lo que ya todos conocemos como el Holocausto. Y bueno, pues el pueblo judío, que principalmente para esa fecha más de 20 millones de judíos eran habitantes y defensores de la Unión Soviética. Hay algunas corrientes que dicen que el pretexto de los judíos fue más bien para poder perseguir a los comunistas de la Unión Soviética y que bueno, pues si vemos también los números de muertos, pues los soviéticos son los que pusieron más muertos en esta Segunda Guerra Mundial. Y bueno, que hoy el Estado de Israel, aquí nosotros tenemos que decirlo alto, claro y conciso, está reproduciendo estas prácticas genocidas que en la Alemania nazi fueron legales, partiendo de esta doctrina. Y bueno, entonces se dio una confusión en el mundo jurídico y un escándalo, ¿no? Evidentemente, pues vuelvo a repetir, venía de Alemania, tenía cierta similitud con la filosofía política y la doctrina legal de Carl Smith. Sin embargo, nada que, bueno, o a consideración de este ponente, el doctor Gunther Jacobs y Klaus Roxin, pues están muy alejados. Vaya, no tienen que ver con el nazismo, aunque sus ideas parecieran rozar el nazismo. ¿Por qué genera este escorsor y por qué, diría el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, cuando se puso de moda la teoría del derecho penal del enemigo? Porque es que llegaron a venderse muchos libros y se llenaron las estanterías, las librerías sobre esta teoría. Pues porque fue un escándalo por esto. Pues estamos hablando de un país de lo que ellos llaman el primer mundo. Pero
Si nosotros nos ponemos a racionalizar esto con la práctica que se vive todos los días, hoy en el sur del planeta, como hoy se ha puesto de moda, los 80s, los 70s, se hablaba del tercer mundo, hoy hablamos del sur planetario, en América hablamos de América Latina o de Sudamérica. Si nos ponemos a analizar esto, pues este derecho penal del enemigo todos los días lo estamos viviendo en nuestros países, en nuestras localidades. Basta para ello ver las cárceles. ¿Quiénes son los que mayormente están pululando y habitando estas mazmorras? Pues son personas racializadas, en su mayoría son morenas, son pobres, son indígenas. Y cuando nosotros llevamos esto al análisis de la lucha de clases, nos damos cuenta que además del tema racial, pues lo vemos en el tema económico. No son poseedores de los medios de producción. Y no estamos hablando de las personas que creen en la teoría de la existencia de la clase media, ¿no? Sino entre quienes son verdaderamente poseedores de medios de producción y quienes no son poseedores. Así como también tenemos que actualizar el tema de que hoy el poder punitivo se planetarizó. Y cuando hablamos de que se planetarizó, hablamos del capitalismo financiero. El capitalismo evolucionó. Hoy quienes dirigen las grandes corporaciones son tecnócratas que son trabajadores que tienen que darle resultados a los verdaderos dueños de estas empresas financieristas que dominan prácticamente el mundo. Y ahí tenemos pues ejemplos como Vanguard, BlackRock, que son las que más se han señalado y que hoy pues básicamente por ellos es que está ocurriendo lo de Ucrania y en gran parte se está financiando este genocidio que ya hablábamos, cometido por parte del Estado de Israel con el pueblo palestino. Y bueno, para aterrizarlo más con nosotros, el título de esta plática es Enemigos Públicos. Y nosotros tenemos que considerar quién designa la categoría de enemigo. La puedo designar yo como un simple abogado que litiga en materia penal, la puede designar un empresario, la puede designar un profesor de universidad, de escuela primaria, una ama de casa, o la puede designar alguien que tenga y ejerza el poder del Estado como un representante de las clases dominantes y que tenga acceso a distintos medios de comunicación y de difusión para poder empezar una cruzada contra determinado tipo de la sociedad o representantes de la sociedad que se oponen a los intereses que tienen los dueños del poder en determinado territorio. En estos momentos no me estoy refiriendo a nuestro país o a nuestro estado, porque prácticamente, así como ha ocurrido con la globalización financierista y con la exportación de McMundo y del modelo de Disneyland de los Estados Unidos hacia los países que ha logrado dominar a través de las guerras económicas y militares y también de la batalla cultural, pues prácticamente todo se ha estandarizado. Y si nosotros nos damos cuenta, con esta estandarización de el poder punitivo o del ejercicio del poder punitivo, cuando menos tomemos de ejemplo a América Latina, pues Estados Unidos, como siendo la potencia mundial que muchos años fue y que hoy está siendo desplazada por China y por Rusia, y en algún momento lo será también por India, pues se dedicó a mermar los estados-nación y los gobiernos de cada uno de los países. Estos países fueron mermados en el tema de que primero se les obligó a entrar al sistema del Fondo Monetario Internacional, a adquirir deuda,
Posteriormente se cambiaron a través de reformas político-electorales los sistemas de gobierno de estos países, fracturando las distintas élites que también eran burguesías nacionales de los países y quedando en algunas con un punto de vista nacionalista y otros deseando ser los hijos ilegítimos de los gringos y que básicamente se ponen de tapete para ellos. El ejemplo más claro que hoy tenemos es el de Milei. Y no solamente en el tema de que él quisiera ser estadounidense, no un estadounidense pobre, sino de la élite de los Estados Unidos, en lo que se conoce como el Estado profundo. Y para ello, pues lleva ciertas reformas legales en su país para poder legitimar, por ejemplo, ahora que estamos metidos en el tema de la criminalización de luchadores sociales y de movimientos sociales que defienden el agua, pues allá en Argentina, Milei, a través de que todos los miércoles saca a sus policías a golpear a los jubilados, hizo las reformas legales necesarias para poder privatizar el agua en Buenos Aires y podérsela vender a una empresa, que en este caso no fue una empresa privada, fue una empresa estatal del Estado de Israel. O sea, un tema de prácticamente seguridad nacional de Argentina se lo da al Estado de Israel para que él lo administre bajo la premisa de que la iniciativa privada pues, es la mejor administradora de los recursos estatales. Y es donde se van demostrando los fraudes. ¿Y qué pasa si alguien se opone a eso? Ah, bueno, pues entonces ya el propio Milei nos ha dado la respuesta. Él dijo, somos estéticamente superiores, somos moralmente superiores, y los destruiremos, los terminaremos, no recuerdo con exactitud toda la frase. Y bueno, pues hace un par de días o hace un par de semanas presentó un nuevo código penal donde las protestas pues son altamente criminalizadas. Quien cierra una calle, no importando el tema de si es una protesta legítima o no, pues va a ser condenado mínimo a 15 años de prisión. Y eso que podemos ver allá en Argentina, pues también aquí pasa en Puebla, pasa en el Estado mexicano, y no es exclusivo de esta cuarta transformación o de esta autodenominada cuarta transformación. Esto es parte del pleno ejercicio del poder punitivo que ejercen las eh, agencias estatales de los distintos gobiernos representantes del Estado mexicano. Y cuando hablamos del poder punitivo, también tenemos que hablar que es una especie de poder para poder castigar. Algunas veces nos ha tocado escuchar que el Estado mexicano es el que tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Y cuando escuchamos que es el uso legítimo de la fuerza, pues uno se puede imaginar que es un policía, que es un tránsito, un policía municipal. Pero esto va desde las armas de fuego hasta el uso del ejército. Y una vez que el poder ejecutivo, que es quien es el único autorizado dentro de la estructura del Estado mexicano, para poder mandar a 1000 policías a abrir una calle porque una población decidió cerrarla, porque no le están dando agua, porque no están llegando los recursos de apoyos necesarios, porque el campo se está muriendo, porque en el caso de los vendedores ambulantes no les permiten ejercer su derecho al trabajo, porque los obreros de la empresa automotriz transnacional decidieron irse a huelga, porque no les están pagando los salarios como debe de ser, porque les están quitando prestaciones y porque como Alemania está en crisis, les están diciendo que las cadenas de producción se las van a llevar para Estados Unidos porque el imperio quiere que estas cadenas de producción ahora se establezcan en su nación y esto evidentemente va a dejar sin trabajo a estos obreros, pues evidentemente que hay inconformidad. Y bueno, pues para eso existe toda la legislación represiva que, que
forma parte del derecho penal. Aquí yo debo de ser también muy preciso. Una cosa es la legislación penal, que esto es a nivel de dogma. Un poder legislativo es el que hace las leyes, ya sea a petición de alguno de sus integrantes, un diputado, un senador presenta una iniciativa o algún integrante de alguno de los niveles del poder ejecutivo, un presidente municipal, un gobernador o un presidente de la República. Mandan la iniciativa al Congreso, este la legisla y estos, quien presente la iniciativa y los que intervengan en ese debate de qué es lo que va a ser ese delito y qué va a decir y por qué lo va a decir, obedece a ciertos intereses, que pueden ser intereses políticos, económicos, culturales, hasta religiosos. Y bueno, pues ahí es donde priva la lucha de clases y donde entramos también al tema nuevamente, ¿quién designa quién es el enemigo? Nosotros en nuestro país, desde la lamentable y fallida guerra contra el narco que inició Felipe Calderón, hemos sido testigos de cómo al ejército se le sacó a las calles y un ejército y marina que gozaban de mucho prestigio, hoy ese prestigio prácticamente está por los suelos. Vemos los escándalos que se dan, en que un general ya se corrompió con el narcotráfico, en que toda una unidad terminó siendo sicarios del cártel del Golfo o del cártel de Sinaloa, ¿no? Y eran soldados élite que habían ido a Estados Unidos. Estoy refiriendo a los Zetas. O los recientes escándalos que se han venido dando en el tema de la Marina con el tema del huachicol fiscal. Instituciones que debieran ser respetadas hoy han perdido gran parte de ese prestigio porque los han degradado a funciones policíacas. Un ejército está diseñado para combatir, ahí sí, al enemigo extranjero. Sin embargo, lo sacan como parte de la doctrina del seguimiento de las doctrinas de seguridad nacional, que fueron las que instauraron las distintas dictaduras en Latinoamérica, que en México también se sintieron, no de una manera tan candente como las dictaduras chilenas, argentinas, uruguayas, brasileñas. Pero aquí tenemos el caso del 68, del 71, el halconazo, de la Guerra Sucia, donde en ese entonces los enemigos públicos pues eran los estudiantes, los comunistas. Recientemente, pues ahora son las mujeres, las feministas, son los animalistas, los ambientalistas, vaya, el pueblo pobre. A partir de esta guerra contra el narcotráfico que inició Felipe Calderón, la tasa de homicidios ha ido creciendo año con año. Y cuando nosotros vemos que esta violencia de muertos, de miles de muertos, de cientos de miles de muertos, y vemos las estadísticas, los estratos sociales que ponen estas muertes, pues son estratos sociales bajos. Hay sus excepciones, como por ejemplo el exceso que se dio allá en Monterrey, por ahí del 2009, 2008, me parece, cuando unos militares persiguieron a dos estudiantes del TEC de Monterrey que no se quisieron parar al alto que le hicieron estos militares y los terminaron asesinando a las puertas del Tecnológico de Monterrey. Pero de estos casos, de una familia o de familias que podríamos presumir son acomodadas y que no viven en los mismos niveles de miserias que los jóvenes que son levantados, que son torturados, que incluso son reclutados por lo que denominan el crimen organizado, que también tiene que ver dentro de esta parte del derecho penal y de cuando se sitúa a las personas como enemigos, pues los números son abismales.
¿no? O sea, no tenemos, y no es que quisiera, ¿no? Que chicos de clases acomodadas que van a escuelas privadas a las que muy pocos tienen acceso, pues también sean asesinados. Pero las estadísticas son muy grandes, una diferencia atroz. Y que este discurso pues, ha servido a las autoridades para criminalizar a todas las disidencias políticas que se opongan a los designios que quieren imponer los gobernantes en turno. Está el caso de que si tienes a un luchador social, con el simple hecho de que lo empiecen a señalar como parte integrante del crimen organizado o como alguien que lucra con el derecho a la protesta, empiezan a deslegitimizarlo. Y esto lo hacen no solamente desde el púlpito de los poderes ejecutivos o de las declaraciones de algunos diputados o legisladores, sino también lo hacen extensivo a los medios de comunicación que contratan a través de los convenios, que controlan a través de los convenios que estos gobiernos les van asignando a cada uno. Y entonces es una manera generalizada a través de también las granjas de bots que se dan actualmente en redes sociales para atacar a aquellos luchadores sociales que vuelvo a repetir, aquí no se salvan, pueden ser sindicalistas, pueden ser maestros, pueden ser mujeres, pueden ser ambientalistas, defensores del agua, vendedores ambulantes, cualquiera que se atreva a defender sus derechos y que estos choquen contra los intereses y necesidades que tiene la clase dominante en turno, pues se va a convertir en ese enemigo público que necesita incluso el propio Estado, el propio poder punitivo, para poder poner un ejemplo a toda la población de lo que puede ocurrir si se atreven a organizarse, a rebelarse y sobre todo a levantarse y luchar por preservar sus derechos que les están quitando con la mayor introducción del capitalismo financiero en nuestro país. En este tenor, y trato de condensarlo lo más posible, es que nos encontramos casos como los que hace rato hizo favor el compañero Arturo de mencionar. Está el caso de los compañeros de COTIC en TOSEP, en Cuetzalan, donde estaban integrantes de distintas organizaciones y que fueron criminalizados por la FGR porque ellos estaban oponiéndose a la construcción de un tendido eléctrico que iba a pasar por el centro de Cuetzalan y que iba a servir para alimentar a las mineras que se estaban asentando en ese entonces más arriba de los pueblos de Cuetzalan en la Sierra Nororiental de Puebla. Es decir, ellos dijeron, no, pues si pasan, allá arriba nos van a poner más mineras y van a contaminar nuestros ríos, nuestros suelos, nuestros manantiales. Vaya la vida. Eh, el caso de los vendedores ambulantes que han defendido su derecho al trabajo, el caso del compañero Miguel Vega y Alejandro Torres Chocolat, que ellos se han opuesto al avance voraz de las industrias y defendieron el río Metlapanapa. Recientemente han estado involucrados en la lucha de Zacatepec, de la radio comunitaria. También fueron criminalizados. ¿Qué es lo que hicieron? Pues funcionarios del gobierno del estado dijeron, no, pues yo vi cómo Alejandro y Miguel prendieron un auto propiedad del gobierno del estado, ya los estaban procesando casi por terrorismo, ¿no? Partiendo de acusaciones falsas. Está el caso también del compañero Renato, junto con varios compañeros allá en la zona de Oriental, de Libres Oriental, que se oponen a las granjas Carroll. Ahí les mataron incluso a dos compañeros. Han amenazado con grupos paramilitares a las comunidades de que no se organicen, de que no luchen, de que no protesten. Al compañero Pascual en Xostla, que es uno de los compañeros junto con el compañero Rogelio, que han encabezado la lucha porque no le sigan saqueando el agua allá en Xostla.
porque es un agua que se la quieren llevar no para dársela a las comunidades pobres y a la ciudadanía de Puebla, sino principalmente para dárselas a las empresas que están asentadas en los parques industriales circundantes a la ciudad de Puebla. Y bueno, así podemos encontrar a lo largo y ancho muchos ejemplos en nuestro estado, pero también en todo el país y en toda América Latina. Está el caso actual del presidente Pedro Castillo en Perú, lo que le ocurrió a Correa en Ecuador, el golpe de Estado que le dieron a Evo en Bolivia. Y si nosotros vamos viendo esta estandarización que ha ido implementando el capital financiero cada vez que va penetrando cada uno de los países que nosotros querramos ver, pues terminan avasallando a las figuras políticas que tengan capacidad de convocatoria de masas que se opongan a estas pretensiones económico-políticas. Y bueno, para ello el poder del imperio, como todo imperio, así lo hizo el imperio romano, lo hizo el imperio azteca en nuestras tierras, el imperio turco otomano, los grandes imperios de la humanidad, van moldeando a los pueblos que van dominando a su imagen y semejanza. No para que tengan los mismos derechos, no para que tengan las mismas oportunidades, sino para que estos imperios puedan llegar a cualquier parte del imperio que dominan, valga la redundancia, y sea básicamente lo mismo donde se mueve. Para ello, ¿qué han hecho? Pues a través del neoliberalismo, como ya lo había mencionado, debilitaron a las estructuras de los gobiernos nacionales. Aquí en México, cuando en 2008 se planteó la reforma constitucional en materia penal, los principales capacitadores del nuevo sistema de juicios orales en materia penal fueron miembros de la USAID. Hoy sabemos que la USAID era una agencia que ya la destruyó Donald Trump, pero que era una agencia de inteligencia de los Estados Unidos. Y a través de la USAID, en distintos países, se fueron apoderando de los poderes judiciales. Y en este caso los fueron debilitando, los fueron cooptando, fueron eh, arrinconando a las personas con visiones nacionalistas u opuestas a las partidarias de esta penetración del neoliberalismo en los sistemas jurídicos y de procedimientos legales, que son los que le dan la base a la superestructura de los estados y a las economías. Y bueno, pues tenemos el fenómeno también de lo que se conoce como lawfare, que ahí es donde caben los casos de Pedro Castillo, de Lula cuando fue detenido y cuando fue depuesta Dilma Rousseff, de lo que hace unos años se hablaba de la pretensión del golpe de Estado que querían darle a López Obrador en México. No quiero decir que estos sean los gobiernos ideales, sin embargo, tienen una posición más nacionalista respecto a la mayor penetración del imperialismo. Evidentemente hay otras propuestas que desafortunadamente no han cuajado en un nivel organizativo y de penetración en las amplias masas de los pueblos que puedan establecer modelos económicos y políticos totalmente distintos a los que hemos conocido, cuando menos en el siglo XIX y el siglo XX y lo que va del siglo XXI. En ese sentido, podemos ver cómo cuando una empresa transnacional o de gran capital nacional siente que sus intereses son amenazados por las poblaciones, pues esta empresa lo único que hace es decirle a los administradores del Estado, oye, fulanito de tal, fíjate que pues yo tengo el negocio del agua, ¿no? Pero fulanito de tal no me deja seguir lucrando con ese negocio del agua. Y tiene esta organización, pues moviliza toda tu estructura del Estado, desde el legislativo hasta el poder judicial, para que pues me los quites de circulación, ¿no? Y esa oposición pues se pueda acabar y yo pueda seguir haciendo negocio con ese recurso natural, que ya no es propiedad de todos, sino los hechos se vuelve propiedad de un puñado
de accionistas integrantes de estas empresas. Esa es la parte oficial, pero también está, hace rato yo les decía, el ejercicio del poder punitivo y la facultad que tiene el Estado para que solamente él lo pueda ejercer. ¿Sí? Y también hace varios años, después de iniciada la guerra contra el narcotráfico que hizo Felipe Calderón, se empezó a hablar de un Estado fallido o de un Estado ausente. ¿Por qué? Porque, bueno, que aquí yo quiero decir, yo no comparto esas tesis. Y esta es la razón. En distintas partes de nuestro país empezaron a generarse a través del crimen que ellos llaman organizado, que más bien es un crimen distinto al que lava el dinero, distinto al de cuello blanco, pero digamos que son la primera línea de estos criminales de cuello blanco. Son los sicarios, son los narcomenudistas, son los que retratan en las series de Netflix como los que supuestamente son los dueños de los gobiernos, cuando la realidad pues, es totalmente alejada de ello. Y ellos, el Estado, que tiene el monopolio del uso de la fuerza legítima, decide simplemente voltearse hacia otro lado, dejar ese espacio, ese territorio abierto, donde llegan estas personas que previamente tuvieron un entrenamiento policíaco y militar. Basta ver también cuando los gobiernos deciden desintegrar alguna de estas bandas. Por lo general encontramos ex policías, ex militares o también policías y militares en activo. Y podemos ver las noticias, ¿no? Podemos ver que acaban de agarrar a fulanito tal. Yo hace rato hacía mención de los Zetas, que es uno de los casos más paradigmáticos y más documentados en la historia moderna de nuestro país. Y bueno, pues ellos aprovechando que el Estado decide voltear a ver otras cosas, como por ejemplo, los maestros de la CENTE ya van a bloquear las vías del tren. Entonces, pues vamos a mandar allá un pelotón de militares, un pelotón de Guardia Nacional, un pelotón de Policía Estatal y de Policía Municipal. Y mientras dejan descubierto donde se siembra la materia prima de las drogas que se venden en los Estados Unidos y que se consumen allá. Bueno, pues estas personas que tienen estos entrenamientos de gran habilidad en armas, que vienen con armas principalmente de Estados Unidos, pues llegan, se establecen en esos territorios donde nada más hay uno o dos policías y que además les cuentan las balas y pues ellos imponen su propia ley. Y un caso muy importante que ocurrió en ese aspecto, que tiene que ver con esto que estoy hablando del derecho de los enemigos públicos, se da en una huelga que se da por allá del 2017, si no mal recuerdo, que se llamaba la minera, la Media Luna. Los obreros mineros se van a huelga, el Estado simplemente no interviene y quien termina rompiendo la huelga son grupos de narcomenudistas que llegaron disparando, asesinando y disparando y desapareciendo compañeros integrantes de este movimiento. Cuando vemos, pues eso simplemente no tuvo un gran alcance nacional, no se dio con los responsables que perpetraron estos crímenes, pero se acabó con una lucha legítima de un sector organizado del pueblo. Fue el ejemplo que pasó con el compañero defensor de las mariposas monarcas, donde bandas de talamontes lo desaparecieron y posteriormente lo asesinaron. Le hicieron un trabajo sucio a las agencias oficiales del Estado. Y ahí no hay castigos. Ahí hay una omisión total de la aplicación del Estado de Derecho. Entonces, haciendo estas comparaciones, nosotros podemos entrar a ver cómo primero el derecho penal, cuando tiene su carácter de castigo, que se le llama derecho punitivo,
pues es selectivo. A unos sí los castiga, a unos sí los investiga, los persigue, los mete a la cárcel, y si estos no se pueden defender, se van a pudrir en la cárcel y se van a morir muy probablemente allá. Con esta reforma constitucional del 2008 y la implementación de los juicios orales, se dice que se acabó con el sistema inquisitivo en México. Se hablaba de un sistema inquisitivo haciendo un paralelismo con lo que fue la Inquisición, la Santa Inquisición, que tenía básicamente las mismas funciones que hoy tienen los tribunales penales y administrativos, que era perseguir al que el Estado, pero el Estado representando en el jerarca, en ese entonces era el rey, ahora pues es el poder ejecutivo, y las empresas que son eh, los jefes de estos poderes ejecutivos, que son los que ellos designan que van a ser sus enemigos, ¿no? Ya explicábamos de una manera muy somera cómo es que establecen este calificativo de quiénes son sus enemigos, los empiezan a perseguir, los meten a la cárcel, y si no, pues en el caso de Latinoamérica, tanto en nuestro país hasta el cono sur, pues ha habido detenidos desaparecidos, ha habido asesinados, ha habido personas que les han dado golpizas que los dejan mal de por vida, crímenes atroces de lesa humanidad. Y bueno, pues se supone que con este cambio del sistema, porque hoy se habla de un sistema garantista, pues eso se va a acabar. Pero si nosotros nos vamos a parar un día de visita afuera de cualquier cerezo, sea municipal, estatal o federal, las largas colas de las personas que van a visitar a sus presos, vamos a ver que tienen características muy similares. La mayoría son de tez morena, son pobres, muchos no tuvieron acceso a una educación universitaria, no tienen un trabajo estable y prácticamente están sobreviviendo, que son esas masas amplias que tienen también el poder de que si en algún momento se logran ver como una sola clase social se organizan y se levantan en lucha, híjole, ponen a temblar a cualquier gobierno y a cualquier ejército. Por eso es una forma. Además de que pues el crimen o las distintas criminalidades de los estratos sociales, vuelvo a repetirme y a referirme a las series de Netflix, donde pues, la narcocultura ha permeado mucho. Hoy para muchos es más fácil y más accesible volverse parte integrante de alguna de estas bandas. Dicen, prefiero vivir 5 años como rey a toda una vida de mendigo, y también pues se van dividiendo, se van desgregando, junto con las personas que deciden pues estudiar, y cuando salen de sus carreras universitarias, de sus posgrados, pues, se encuentran con salarios precarios, con que no hay trabajo, o con que les dicen que están sobrecalificados, o con que las líneas de producción que estaban asentadas, pues ya se las van a llevar a Estados Unidos, porque pues, Estados Unidos está en declive y tiene que amortiguar un poco la caída que está vislumbrando que va a tener. Entonces, bueno, todo esto lo manifiesto para transmitir que el derecho penal en sí todo es derecho penal del enemigo. No es cierto eso de que todos somos iguales ante la ley. No es cierto de que el trato procesal es igual. No es cierto de que las figuras juzgadoras son imparciales. No es cierto de que la ley protege los derechos humanos de todos. Las leyes se hacen partiendo de los intereses y necesidades políticas de los grupos que dominan estas instancias legislativas y estos gobiernos. Ya Marx y Engels nos decían en el Manifiesto Comunista, en una de las tantas definiciones del derecho que existen, que el derecho es la voluntad política de la clase dominante erigida en ley. Y esta clase dominante es la que va calificando quién va a ser su enemigo y a quién tiene que castigar y perseguir para que no ponga en peligro ese hegemón o ese status quo en el cual están reinando. Entonces, bueno, pues citando de nueva cuenta al doctor Zaffaroni, él nos define que el derecho
penal para el saber jurídico y que se destina a la práctica de los operadores jurídicos y por ende se distingue cuidadosamente de la legislación penal y del ejercicio real del poder punitivo, es decir, el derecho penal, no es más que una programación del poder jurídico de contención y de reducción del fenómeno político del poder punitivo del Estado. Es decir, todo derecho penal que se proponga contener y reducir este poder cae necesariamente en un derecho administrativo represor. Y esto tiene mucha importancia porque si nos remitimos allá por el siglo XIII al siglo XIX, no se hablaba nunca del pueblo ni de las víctimas. Siempre se habló de la voluntad del soberano. Hoy, para tratar de justificar algunas leyes, algunas reformas que son represivas, como por ejemplo la próxima reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Constitución, que va a facultar la impartición de justicia en materia penal por jueces sin rostro, se esconde atrás del derecho a las víctimas, en el supuesto derecho a la reparación que tienen las víctimas. Pero si nosotros le preguntamos a cualquiera de las víctimas del delito en nuestro país, en nuestro estado, ellos nunca reciben ni siquiera un trato digno, ni siquiera una reparación integral del daño y en gran parte nunca tienen lo que buscan, que es su derecho a saber qué es lo que ocurrió, el derecho a la verdad. Un ejemplo lo tenemos con las madres buscadoras. Ellas son víctimas de que sus hijos han sido desaparecidos y tenemos funcionarios que simplemente las señalan así, sin más, como miembros del crimen organizado o que los hijos andaban en malos pasos y que por eso los desaparecieron, quitándoles a estas víctimas de desaparición forzada todo carácter de ser humano, como si se mereciera una persona que reciba ese castigo o que sean asesinados, sean violentados de alguna manera. Se ha hecho tan cotidiano que cuando algo así ocurre, pues en algo andaban metidos, como si eso validara este alto nivel de violencia, que vuelvo a repetir, forma parte del entramado de control social para el pueblo pobre, que es la mayoría. Esto se hace a través de las agencias oficiales, que son las policías municipales, estatales, Guardia Nacional, las distintas fiscalías, que forman parte del poder punitivo oficial y también de las bandas de la criminalidad organizadas, fomentadas y toleradas por estas mismas agencias. Esto es lo que yo les podría hablar, sobre todo de cómo crean a estos enemigos públicos. Resulta que Don Pascual puede ser más peligroso que la ficción creada, que sí existe de manera real, pero no de manera total, como lo han dicho, como lo es el Chapo Guzmán o algún otro gran narcotraficante en la historia, como Pablo Escobar o el mítico Al Capone en los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues cuando nosotros nos ponemos a analizar eso, de fondo están los intereses económicos y políticos que tienen cada uno de estos actores que tienen y que detentan el poder de manera oficial y no oficial en nuestros distintos países de América Latina. Con esto yo cerraría. No sé si tengan alguna pregunta, digo, para no aburrirlos y también para no extenderme, pues, mucho. Muchas gracias, abogado Tonatiu Sarabia Amador, por su exposición. Gracias. Transitamos ahora al segmento de preguntas, respuestas, inquietudes, comentarios adicionales por parte de los invitados virtuales, para lo cual suplico que quienes tengan deseo de participar puedan hacerlo levantando la mano física para quienes tienen activada su cámara o mano virtual para quienes no la tienen activada. En primer momento visualicé a Carlos Mesa Gutiérrez.
Adelante, Carlos, nos apoyas, por favor, activando tu micrófono para escucharte, por favor. Gracias. Gracias, ¿sí me escuchan? Muy bien, muy bien. Ok, gracias. Bueno, pues primero que todo felicitar al abogado Tonatiu, eh, muy extensa y muy, pues, importante con datos duros, se puede decir, que nos reflejan una realidad. Precisamente hablando de derechos humanos, yo quisiera preguntar, bueno, la justicia se dice y todo el mundo lo repite, debe de ser pronta y expedita. Y yo agregaría, debe de ser gratuita e imparcial. Bueno, pues ninguno de los cuatro se da. En México realmente ni es pronta, ni es expedita, ni es imparcial y tampoco es gratuita. Los delincuentes de cuello blanco, algo mencionaba ya el abogado, eh, pues salen beneficiados porque pueden comprar la justicia. Y pues las personas de a pie, que le podemos llamar de cuello azul, pues no ven justicia para ellos. Y yo le preguntaría concretamente, ¿qué opina de la prisión preventiva oficiosa? Porque para mí es una flagrante violación a los derechos humanos. Pero él como abogado y con toda esta exposición, me gustaría conocer su opinión. Gracias. Gracias, Carlos, muy amable. Abogado Tonatiuh, algunos comentarios que amablemente pueda compartirnos, por favor. Sí, bueno, a ver, primero, los derechos humanos tienen es una moneda que tiene dos caras. Recordemos que en los setentas, sobre todo en la época de la Guerra Fría, los derechos humanos fueron impulsados por los propios Estados Unidos, como contraposición a los derechos sociales y de los pueblos que estaba en ese momento enarbolando la extinta Unión Soviética, que para mí ya era una nación después de la muerte de Stalin, que era socialista de palabra, pero en los hechos también era imperialista. Sin embargo, era la contraposición a lo que venían haciendo. Esa es una cara de la moneda. La otra cara es que también son conquistas de los pueblos. Si fuera, si analizamos la historia desde los reyes hasta los actuales presidentes que se dicen democráticos, si por ellos fuera, no tomarían en cuenta estos derechos humanos que tratan de garantizar el mínimo vital de todos los seres humanos. ¿Sí? Y que se han dado como respuesta a las luchas, rebeliones, revoluciones y toda la disidencia política que se ha dado a la hegemonía del poder, de quienes detentan ese poder. Eso, bueno, también da para muchas charlas, ¿no? Que prácticamente son interminables, pero para mí era importante manifestarlo, ¿no? Y yo me quedo con esta última versión, que son conquistas de los pueblos, sin olvidar que también han sido herramienta de los imperios y de los gobiernos dictatoriales. Eh, Hay un discurso de Pinochet que inicia, no recuerdo bien, pero él decía, nosotros respetamos los derechos humanos y somos la personificación de ese respeto, algo así. Pinochet. No es cierto, perdón, Videla, en Argentina, el líder de la Junta Militar. Entonces, bueno, nos quedamos con la definición de que son conquistas de los pueblos del mundo, también tenemos que ver lo que hace rato yo les decía y que omití profundizar en el cambio de paradigma del sistema inquisitorio al sistema acusatorio y oral, que hoy le llaman garantista. Ese sistema inquisitorio, ¿en qué tenía que ver? Pues en que te acusaban, primero te acusaban, te metían a la cárcel y después averiguaban si eras culpable o no. Un ejemplo de ello es el documental muy famoso me voy a pecar, pero estoy casi seguro que todos hemos visto, que se llama Presunto Culpable, donde pues una persona fue presa muchos años de su vida por un delito que no cometió. En este caso, un delito de secuestro. Y de esos ejemplos en el país abundan muchos. Y bueno, se dice que con este nuevo sistema eso se había acabado.
Y efectivamente, antes, cuando te dictaban una orden de aprehensión, la orden de aprehensión en el sistema inquisitivo era sinónimo de auto de formal prisión. Y el auto formal prisión era sinónimo de una sentencia condenatoria que significa que vas a estar en la cárcel todo ese tiempo. Ya te están castigando desde ese momento. Desafortunadamente, al cambiarle el nombre al sistema y cambiar, bueno, no solamente cambiaron el nombre, cambiaron todo el procedimiento y las bases y todo. Es un nuevo paradigma que tiene sus pros y sus contras. A mí en lo personal me gusta más este sistema porque queda videograbado cuando se da la arbitrariedad de las autoridades y cuando se tuerce el derecho para poder tratar de fabricar a un presunto culpable. Pero regresando al tema de la prisión preventiva oficiosa, para matizar eso, pues primero en las discusiones se le llamaba medida de aseguramiento. Finalmente en el Código Nacional, en el catálogo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en el artículo 19 constitucional y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se le llamó medida cautelar. Y para ponerle un nombre, un matiz a esta medida cautelar, le denominaron que es de última ratio, es decir, que cuando no haya alguna otra medida cautelar que pueda garantizar que el acusado no se sustraiga de la acción de la justicia, que no ponga en peligro a la víctima, el ofendido o testigos, que no corrompa, compre o ponga en peligro a alguna de las autoridades que intervienen en el procedimiento penal y que no ponga en riesgo a la sociedad, que en los debates nadie ha podido acreditar qué es ese riesgo a la sociedad, pero todos los agentes del Ministerio Público, como son representantes de la sociedad, lo manifiestan. Y más en los temas de persecución política. Dicen que existe un riesgo a la sociedad, fundado además, ¿no? Y bueno, pues ahí te das cuenta que esta división de poderes es inexistente, esta autonomía de las fiscalías es inexistente y estás peleando tú contra todo el aparato gubernamental y estatal. De entrada, la propia Corte Interamericana, así como el tema de los jueces sin rostros, que ya fallaron varios asuntos respecto al Perú, con jueces encapuchados que dictaban sentencias y las personas que fueron víctimas de esas sentencias no sabían ni cómo se llamaba quien los había condenado prácticamente a cadena perpetua, pues interpusieron sus juicios en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó y falló que eso es inconstitucional y violatorio de derechos humanos. El tema de los jueces sin rostro. El tema de la prisión preventiva oficiosa es el mismo caso. En México tenemos el caso de Sompancle Tecpitle y el caso más reciente de García, no me acuerdo su segundo apellido, contra México. Se los haré llegar posteriormente, donde declaran a la prisión preventiva oficiosa como inconvencional. Sin embargo, la prisión preventiva oficiosa tiene asiento también en el texto constitucional. Hace un momento se los decía, en el artículo 19. Entonces, más bien he llegado a la conclusión de que el hecho de querer mantener la figura que es, no lo digo yo, lo ha dicho la ONU a través del Grupo de Detenciones Arbitrarias, lo ha dicho la Corte Interamericana a través de sus sentencias, que son parte ya de la Constitución, y también lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la Comisión Europea de Derechos Humanos, que es violatoria de los derechos humanos. Sin embargo, en México y en muchos otros países de Latinoamérica, esta figura se sigue manteniendo. Y he llegado a la conclusión de que se trata de una razón de Estado. Cuando tú hablas de una razón de Estado, estás hablando nuevamente del Ejecutivo como la máxima autoridad, como simulando a Luis XV, el Rey Sol, de que el Estado es él, y es lo que él dice. ¿Por qué?
Pues porque con eso tiene, a través del pretexto de la criminalidad organizada, que no es más poderosa que las unidades de seguridad, tanto nacionales, estatales y municipales. Quizás que algunos municipios, pero no que las fuerzas de seguridad del Estado mexicano. Y que si el Estado mexicano las quisiera destruir, las destruye. Pero no existe esa voluntad, porque son el pretexto. Entonces, con ese pretexto endurecen las leyes de manera tal que puedes tener a personas por muchos años en situación de prisión preventiva oficiosa, como una pena anticipada. Entonces, mi opinión personal es que no debería de existir, es violatoria de los derechos humanos, pero se mantiene porque es una razón de Estado para poder tener un dominio pleno y como escarmiento de ejemplificar a los que no se metan al redil de lo que dice el poder en turno, el poder político en turno. Esa sería mi contribución. Muy amable, abogado Tonatiuh, gracias por su amable respuesta. Mientras se enlista alguna otra participación, insisto, con mano física o mano virtual, para fomentar este ejercicio deliberativo, de educación permanente, reflexivo y detonador del pensamiento crítico, tendiente a transformar nuestro sistema político mexicano, generar propuestas de valor para incidir en, insisto, una reconfiguración de nuestro sistema, sí penal, pero también donde el pueblo, siendo el sujeto político fundamental para que haya Estado, es obligada y necesaria su participación activa. Abogado Tonatiuh Sarabia, respecto al Laufer, en su exposición usted hizo mención, nosotros escuchamos por primera vez, al menos un servidor, pero hablo en nombre de Opción Ciudadana, asistimos a una sesión del Grupo de Puebla hace ya algunos años, 4 años, y particularmente recuerdo una intervención de Carol Proner, que ella dirige el CLAJU, del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, y sin pretender tanto minimizar la acepción o la concepción misma de Laufer, ella lo definía este término como la judicialización de la política y la politización de la justicia. En América Latina, usted identifica algún grupo que pueda contrarrestar los efectos de una agenda, como muy bien señalaba y apuntaba, del financierismo, globalismo que mediante empresas, fundaciones, organizaciones, ejerce una intervención, un intervencionismo vulnerando las soberanías de los estados. Insisto, alguna organización, un bloque, me permitiría yo decir, de América Latina o del sur global, que pudiera contrarrestar los efectos de, insisto, estas prácticas injerencistas. Pues no, la verdad es que no lo veo en América Latina. Hace muchos años con el presidente Chávez de Venezuela y el Mercosur se trató de crear algo y si nos damos cuenta en esas épocas, pues estuvo Chávez, estuvo Zelaya en Honduras, empezaba Evo, estaban los Kirchner en Argentina, ¿no? Incluso se llegó a hablar de la propuesta de la existencia o de la creación de esta moneda conocida como el Américo, ¿no? Desafortunadamente eso ya hace muchos años que fue desmontado por el poder imperial y bueno, pues hoy podemos ver cómo están todos los países que en ese momento fueron. Es una tristeza lo que está pasando con el pueblo argentino, mejor dicho, lo que está haciendo Milei con el pueblo argentino, porque el pueblo argentino está tratando de resistir, se están tratando de organizar. Y bueno, pues quizás los únicos que de alguna manera están medio resistiendo sean los brasileños, pero bueno, creo que tiene que ver más con toda esta unión estratégica que hay con China, con Rusia, con los BRICS, ¿no? Pero que bueno, también está un poco endeble. Venezuela, pues
Un día creemos que sí va a ser invadida, otro día también, ¿no? Entonces, no, actualmente no hay un bloque que pueda resistir esto, porque partimos primero de que el derecho es totalmente político, ¿sí? Yo no parto de que el derecho sea apolítico. En el derecho, en nuestras constituciones, se expresan esta cartita a los Reyes Magos con nuestros deseos, ¿no? De cómo quieres que se gobierne un Estado-nación. Y partiendo de ahí, se van dando las distintas leyes secundarias y procedimentales. Más bien creo que se ha confundido mucho los procedimientos con el contenido político del derecho per se, ¿no? O sea, sí, los procedimientos, pues, tienen que tratar en ese ideario del ojalá de ser apolíticos, pero también los propios jueces, los propios ministerios públicos tienen inclinaciones políticas y van a favorecer a quien les pueda ayudar o perjudicar en esas propias inclinaciones y pretensiones que tienen. Son seres humanos. Entonces, no, desafortunadamente no. No hay, y pues el poder político, no debemos de olvidar, que se materializa en su más alta esfera, que siempre es la guerra, que son las armas, ¿no? Desafortunadamente, somos víctimas de uno de los imperios mejor armados del mundo, ya no es el más, pero sí uno de los tres mejores armados, y que bueno, pues impone la ley de la mafia, el clásico plata o plomo. Gracias, muy amable por la respuesta. Eh, Visualizaba que María de Jesús deseaba intervenir, ya que había activado su micrófono. ¿Es así, María de Jesús? ¿Desea usted intervenir? Y nuevamente invito a quienes deseen hacerlo, puedan hacerlo con mano física o virtual. María de Jesús, ¿desea usted intervenir? Sí, a sus órdenes. Eh, María de Jesús del Consejo Democrático Magisterial Poblano, reciban nuestra solidaridad los compañeros Pascual y Renato que están presentes en esta exposición, y invitando y exhortando a los presentes para que estemos con nuestra presencia apoyándolos el 5 de noviembre ahí a un lado de San Miguel, donde está pues ya que están presentes, pues recibamos pues eh, el día exacto, lugar y hora para acompañarlos, para que sientan el apoyo presencial, no solamente el activismo en el celular y los buenos deseos, sino los que podamos estar presentes, estemos de manera presencial. Sería todo. Muchas gracias. Muy amable, gracias, María de Jesús. Desde luego saludamos a Renato Romero, activista que se ha manifestado en contra de Granjas Carroll, nos acompaña, y a favor de la Cuenca Libres Oriental. Hemos concurrido con él en diversas actividades de la UAP. Gracias, María de Jesús. ¿Alguna otra intervención, pregunta por parte de los asistentes virtuales para encaminarnos hacia la finalización de esta conferencia de hoy? Por mi parte, abogado Tonatiu, recientemente está en discusión la reforma a la ley de amparo. Sabemos que es un tópico complejo, exige ser abordado desde esa complejidad, pero visualizaba yo hace unos minutos una nota de que diputados convocarán, buscarán parlamento abierto, discusión en torno a la ley de amparo. ¿Alguna apreciación que usted nos pudiera amablemente comentar en torno a esta reciente reforma, abogado? Bueno, a ver, no me quiero meter en el debate técnico-jurídico, porque otra vez parte de tu inclinación política, ¿no? Ya lo vimos en el debate que se dio en la reforma al Poder Judicial, donde magistrados, hubo ministros incluso que se preguntaron públicamente, y jueces federales que afirmaban que procedían las suspensiones de amparo contra una reforma de esa envergadura, lo cual está prohibido por la propia Constitución, ¿no? Pero como el grueso de la población no conoce estas reglas del juego,
pues alguien que se presente con cierta investidura que le pueda dar un manto de sabiduría sobre el tema, de suprasabiduría sobre el tema, pues se erige como una figura de autoridad en esos temas, ¿no? Más bien yo creo, vuelvo a lo que pasa similar con la figura de la prisión preventiva oficiosa. Es una razón de Estado. Para nadie de las personas que observen detenidamente lo que está ocurriendo en el mundo político y sobre todo en las cuestiones geopolíticas, es de extrañarse lo que está haciendo Estados Unidos con nuestro gobierno mexicano. En palabras coloquiales, le está apretando las tuercas para que se alinee a los Estados Unidos y se aleje de China y de Rusia, que no están cerca, ¿no? Pero bueno, de manera, yo no diría que preventiva, pero con ese pretexto, pues les está apretando las tuercas para ver qué más saca, ¿no? Y en ese sentido, si al gobierno federal le aprietan las tuercas un poder más fuerte, que es el de los Estados Unidos, pues este evidentemente va a hacer lo propio adentro de su país, porque si no, no va a poder cumplir con los acuerdos que esté suscribiendo con este poder que es más grande que el propio gobierno federal. Y es desafortunado, ¿no? Entonces, el tema de la retroactividad, bueno, pues es algo que ya está rebasado. La propia presidenta, de una manera donde ahí cuestionábamos otra vez el tema de la existencia de división de poderes, prácticamente ordenó que quitaran ese lamentable artículo transitorio, que iba otra vez totalmente contra el derecho constitucional. Y bueno, eso se enmendó. Quizás a mí lo que me preocupa ahí es el tema del interés legítimo, ¿no? Pareciera que está encaminado en favorecer los proyectos no del gobierno nacional, sino de las transnacionales, para que sean favorecidos ellos y sean perjudicados los pueblos originarios que están resistiendo el saqueo y la contaminación de de sus recursos naturales. Digo, me pareciera, es un debate que no se va a dividir en las calles, se debería de dirimir ahí, pero desafortunadamente carecemos de esa estructura organizacional a nivel social para que se obligue al Congreso de la Unión a que se puedan escuchar a las voces de los movimientos del pueblo de México, ¿no? Entonces, lo reduciría a una razón de Estado actual. De acuerdo, gracias, muy amable, abogado Tonatiuh. Solicita el uso de la voz el abogado Israel Trujillo López. Adelante, Israel, con la activación de tu micrófono, por favor. Hola, hola a todos. Mi reconocimiento, licenciado Tonatiuh, te habla Israel Trujillo López. Muy interesante tu plática, los términos, las palabras que usas develan que eres un letrado, experto en la materia y pues ilustrativa tu plática. Perdón si empiezo a platicar de mí. Tonatiuh, yo soy originario de Tehuacán, Puebla. Ahí dormíamos, ahí estudiábamos, pero trabajábamos en Tepanco de López. Mi papá, agricultor, me inscribió en la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Aspiracionista, yo creo, tener un hijo que yo siento que soy arrebatado del campo. Me arrebataron del campo y pues ahora licenciado en Derecho, me fui a estudiar a la Ciudad de México, ahí estudié en el ITAM, ahorita ya me voy a orillar. Tuve oportunidad de estudiar en el ITAM, luego en la Universidad Panamericana, y pues estando allá en la Ciudad de México me fascinó el discurso del gran Cuauhtémoc Cárdenas, y desde entonces simpatizo con la izquierda.
Viví en la ciudad de Puebla, Tonatiu, viví en lo que es el mero zócalo de la ciudad, del año 92 al 97, y ahí, desde el año 92 al 97, y conocí lo que era la 28 de octubre. O sea, la increíble, ay, perdón, la increíble capacidad de fuerza, de movilización, los postulados mágicos. O sea, mis respetos para la organización de ustedes. También tuve oportunidad de conocer a un joven, dentro de mis compañeros, a un, de la Antorcha Campesina, que también merece mi respeto y mi admiración a esa organización por todos los derechos sociales que trabajan a favor de las personas. Incluso soy fundador de Morena y al año de que llegó la administración pública de López Obrador, pues me declaré disidente. Mi pregunta, Tonatiu, desde la admiración, desde el respeto a esa organización, eh, bueno, me interesa más tu respuesta personal que tu respuesta corporativa. A partir del 2018, nuestros derechos sociales, nosotros como personas, como mexicanos, ¿han mejorado o han empeorado? Esa es mi pregunta, Donatiu. Bueno, mira, primero te agradezco la deferencia que tienes con mis compañeros de la 28. Actualmente, desde el año 2022, yo salí de la dirección y simplemente soy un compañero más de base. Y prácticamente, pues, mi formación es abogado y mi formación eh, político, política más bien, filosófica, pues se dio en la 28. Eso no lo puedo negar. Y yo le estoy agradecido a los compañeros, a las compañeras de base que en el terreno de la lucha me enseñaron esto que estamos platicando, ¿no? Que una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo. Entonces, bueno, pues un saludo a mis compañeras y a mis compañeros de base de la 28 de octubre. Y bueno, a ver, referente a tu pregunta a partir del 2018 a la fecha, el gobierno actual, autodenominado la cuarta transformación, tiene sus claros oscuros y sus limitantes. Hace rato ya hacía mención yo de la gran presión que está haciendo Donald Trump y que también hizo la anterior administración sobre nuestro país, sobre el gobierno federal. Y bueno, pues esa es una de sus limitantes, ¿no? Y también que formamos parte de un sistema que en 6 años o en 12 años o en 18 años no se va a poder cambiar. Y que también tienen un techo y unas limitantes, ¿no? O sea, podríamos denominarlo como progresista dentro de el modelo económico del capitalismo, que eso ya de suyo lleva implícito cierto grado de siniestro, ¿no? Pero también no podemos negar que ha habido avances. Yo lo veo mucho con las ayudas a los adultos mayores o a los jóvenes, ¿no? Que pues de alguna forma ese dinero que les llega mensualmente o bimestralmente, pues sí los ha sacado de la pobreza extrema, ¿no? Y que por ello, bueno, pues están de acuerdo en gran parte de algunas políticas, en otras no, en otras, por ejemplo, el tema del extractivismo, ¿no? El tema de lo que hace con agua, el tema de la militarización, o sea, todo este programa securitario básicamente está cumpliendo los sueños húmedos de lo que antes llamábamos extrema derecha y hoy lo están haciendo los que se dicen de izquierda, ¿no? Y a lo mejor y sí son de izquierda, pero dentro de este sistema capitalista, así como lo estamos mencionando, ¿no? El tema de la seguridad,
que también ya rebasa al gobierno federal en algunos aspectos, porque el negocio del crimen organizado es transnacional. O sea, aquí puedes meter a la cárcel y destruir a todas las bandas, ¿no? Pero mientras no puedas contener a los grandes bancos internacionales de lavarle todo ese dinero, que supuestamente lo hace un campesino sin estudios, ¿no? En Sinaloa, pues de nada caso tiene pues, todos los miles de muertos que se están dando, ¿no? Porque es un negocio redondo. Aquí les mandas la droga, aquí la cosechas, la mandas para allá. Ya nos había explicado el presidente Felipe Calderón en una conferencia que dio en Estados Unidos que el valor de la droga no es la droga per se, sino el costo del traslado hacia los estados, hacia el consumidor final. Y de allá pues, nos mandan las armas con las que se mata a la gente pobre de acá, que aspira a ser el narquillo de la cuadra, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchos puntos. Yo creo que en el tema económico, respecto de las personas, las familias que están recibiendo estas ayudas sociales, les ha ayudado, definitivo, ¿no? O sea, eso se puede apreciar y no lo podemos negar. En el tema de los derechos económicos, sociales, pues nos están quedando a deber y mucho. Ya ponía el ejemplo del extractivismo, el tema del medio ambiente, el tema de los jueces sin rostro, ¿no? El que no quieran acabar con la prisión preventiva oficiosa, que es una pena anticipada. Entonces, pues vaya, pues es una correlación de fuerzas. También no debemos de omitir que los gobiernos, todos, y sobre todo estos de la 4T, son un gobierno de coalición, no son un partido único. Incluso el propio Morena es un partido de coalición, ¿no? Donde, pues a los que llaman puros, y yo diría a los compañeros que estaban llenos de buenas intenciones, pues los han replegado, los han arrinconado y están lejos de la toma de decisiones. Esa es la realidad, ¿no? Y bueno, pues eso también se refleja en los gobiernos. Entonces, pues esa sería mi respuesta. Muy amable abogado Tonatiuh. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, abogado Tonatiuh, y desde luego a Israel. Ya nos encontramos hacia la finalización de esta conferencia. Solamente me permito preguntar si existe alguna otra pregunta, inquietud, insisto, para continuar fomentando este espacio de reflexión, generación de masa crítica, pensamiento crítico, y donde consideramos fundamental en Opción Ciudadana Puebla y en el colectivo Hermanos Cerdán, esta conferencia colaborativa de hoy, que la cultura de paz debe profundizarse, deben generarse espacios como el de hoy para motivar, insisto, esta cultura de paz tan anhelada, necesaria y urgente ante la crisis en la que nos enfrentamos con diversos elementos. Ya apuntaba acertadamente el abogado Tonatiuh, el hiperextractivismo, estos conflictos aún sin resolver en el norte de nuestro país, la contaminación hecha por el Grupo México a los ríos Bacanochi, Bacadehuachi, en fin, y donde no ha habido al menos una respuesta clara, reparación del daño en su totalidad o plenitud. Y en Puebla también defensores de medio ambiente, recientemente en la Semana de la Participación Ciudadana, celebrada del 3 al 9 de agosto, participaron con nosotros diversos ponentes, específicamente focalizado en la Mesa de Derecho Ambiental. Gisela Macías Dionisio, la recuerdo perfecto, de Chignautla, y donde exponían la presencia de invernaderos chinos y se generó esa pregunta detonadora: ¿quién permitía la presencia de ciertas organizaciones o empresas? En fin, el uso también de agroquímicos. Y esto nos motiva, insisto, a generar espacios de discusión, reflexión, solamente hablando de la cuestión del derecho ambiental y esas propuestas tendientes a modificar la compleja realidad que vivimos. ¿Existirá alguna pregunta final?
Muy bien, visualizo que el ingeniero Ricardo desea participar. ¿Es así, ingeniero? De ser Eduardo Ruiz Ortiz. Adelante, Eduardo, nos apoyas activando tu micrófono, por favor. Adelante, Eduardo. Gracias, Ernesto. Buenas noches a todos. Y un gusto, abogado Tonatiuh. Mi pregunta es más relacionado a la reforma judicial reciente y a la elección del Poder Judicial. Entonces, mi pregunta es, eh, ¿era necesario así la reforma como tal de elegir a estos puestos del Poder Judicial de la Federación? Era más que nada en el ámbito de las especialidades, donde ahí sí es muy complicado y que considero que solamente se tenía que elegir un puesto. Pero bueno, desde su perspectiva como experto en las ciencias jurídicas, ¿hasta qué punto tenía que ser esto viable? ¿O qué es lo que realmente se tenía que reformar en ese poder judicial? Es cuanto, abogado. Gracias. Híjole, es una pregunta bien complicada, ¿no crees? Mira, eh, a ver, nosotros, hace rato yo les hablaba de las razones de Estado, ¿vale? Y primero tenemos que tratar de comprender el por qué se hizo esta reforma judicial, ¿sí? Ya en esta plática hemos abordado un concepto que se llama lawfare, que básicamente, pues sí, es cierto esto que dice, ¿no? Es una judicialización de la política o, no recuerdo, Ernesto, ¿cuál fue la otra acepción que dijo la Sí, compañera? como lo definió Carol Proner, la titular del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, el CLAJU del Grupo de Puebla, es la politización de la justicia y judicialización de la política. Bueno, en esto pareciera una frase rimbombante, ¿no? Y dominguera, diríamos, aquí en el barrio. Pero no. A ver, yo hace rato les mencionaba que el imperio había hecho varias reformas en los distintos países de Latinoamérica a su imagen y semejanza. Y lo que no concluye es para qué las hizo. Eh, Creo yo que lo hizo para tener un mayor control y dominio de estos países. ¿A través de qué? Pues de sus estructuras legales. Y en esas estructuras legales es muy importante tener el control de quién califica, qué es lo que dice la ley y qué es lo que se tiene que interpretar de esa ley. O sea, que tenga un poder coercitivo para que esto se pueda sujetar y volver obligatorio para todos los pueblos, ¿no? Y ahí es donde entra el poder judicial, en el aspecto procedimental. Yo considero que, porque esto no lo han dicho el actual gobierno federal, ni el pasado, pero yo considero que la reforma la hicieron para evitar un golpe de Estado a través de la Suprema Corte de Justicia. Tenemos el caso de Dilma Rousseff, la acusan de corrupción, la deponen de la presidencia de Brasil. Tenemos el caso de Zelaya en Honduras, tenemos el caso de Rafael Correa cuando sale, ¿no? Lenín Moreno lo traiciona, salía al Poder Judicial ecuatoriano y lo persiguen. El caso más reciente que decía de Pedro Castillo, donde una asamblea lo acusa de rebelión, siendo el presidente, ¿no? De una tentativa de rebelión, y lo deponen y ponen a una presidenta que es afín a los intereses de Estados Unidos, sobre todo a las empresas financieras que controlan esto, ¿no? Lo mismo pasó con el golpe de Estado de Bolivia. La corte, bueno, no toda, pero sí algunos decían que era legítimo el golpe que dio esta Yáñez, ¿no? Y el Macho Camacho, el golpe de Estado. Entonces yo creo que esa es la razón fundamental. Si te das cuenta, no es un tema de reglas políticas o no, sino es un tema de razón de Estado. ¿Cuál es esa razón de seguir persistiendo de seguir existiendo como están ahora? Ahora, esa es la cuestión que considero que es de fondo.
que fue una reforma preventiva para evitar un golpe de Estado legal o lawfare, como queramos definir. Y el otro punto es lo que tú dices, la implementación, el tema de la selección de los perfiles. Desafortunadamente, pues en nuestro país es bien conocido el tema de que las elecciones, pues a veces pueden ser amañadas y a veces no. Y bueno, pues eso lo vemos en el legislativo, hoy lo vimos en el judicial y también se ha visto en el ejecutivo, ¿no? Caso más marcado para todos fue el fraude y más visible fue el fraude de Felipe Calderón. ¿Cuál es el tema? Que creo que esta reforma judicial en su implementación, sobre todo en los perfiles, se debe de perfeccionar. Es cierto, hay una curva de aprendizaje. Hemos visto en redes sociales cómo hay ya los denominados jueces del bienestar como calificativo peyorativo, pero también hay perfiles bien brillantes, que son muy rescatables y que de otra forma no hubieran podido tener alguna chance de acceder a algún puesto en el Poder Judicial, incluso de asesores, de ministros. Conozco a varios. Entonces, pues es de pronóstico reservado. Lo que a mí me preocupa no es lo que está ocurriendo ahora, sino qué es lo que va a pasar en el 2030, quién se va a quedar con el poder y con todo este perfeccionamiento, tanto de la Suprema Corte, tanto de las leyes penales, este perfeccionamiento en la militarización. Imagínate que vuelva al poder o que el poder lo tenga alguien del corte militarista y violento como Felipe Calderón, o como aquí en Puebla lo fue Moreno Valle, que vaya, los poblanos no nos va bien con nuestros gobernadores, ¿no? Entonces, es de pronóstico reservado, no tengo una bolita mágica, ni tengo la receta de cómo se debería de implementar a la perfección. Creo que en el camino va a haber voces que sean críticas, pero sobre todo autocríticas, que digan, a ver, sí creímos que estaba bien, pero ya nos estamos dando cuenta en los hechos que no es por ahí y hay que hacerlo de esta otra manera, que sí garantice el acceso a la justicia de todos, una justicia pronta y expedita, y que sea real. Yo tengo esa plena confianza de que puede existir y de que se impongan, porque vuelvo a repetir, también es política, ¿no? Sí, la ley podrá, en el tema penal, los artículos donde se definen qué son los delitos, es el área dogmática y un dogma no se puede cambiar porque ya lo dijo el legislador. Y nosotros los abogados tendemos mucho a escondernos en que, pero ¿por qué se hacía? Pues porque es la voluntad del legislador, ¿no? Y cuando nosotros como abogados litigantes queremos decir, sí, pero tú eres litigante, ¿no? O sea, tú eres un ciudadano más. Aquí importa que lo diga la autoridad que tiene la facultad coercitiva de esa ley. De tal manera que si estamos en materia penal y lo dice un juez penal, sí lo tienes que obedecer. Pero si viene y lo dice un juez civil, pues no lo vas a tener que obedecer porque es de otra materia. Ese es el dogma. Y entonces el juez penal va a decir, o esto lo decía mucho la Suprema Corte anterior y que también lo va a decir esta actual, dice, haciendo una nueva reflexión de lo que quiso decir el legislador en tal artículo, esta Corte hace una nueva reinterpretación y aunque diga que es negro, esta Corte dice que va a ser gris con un tono azulado. ¿Se me explicó? Entonces, bueno, pues entramos en un tema de filosofía del derecho ahí. Ya en la práctica nos vamos a ir encontrando con accidentes, con aciertos, con errores, y yo espero que la comunidad jurídica y que el pueblo tenga la facultad de poderlo corregir y que los gobiernos en turno tengan la autocrítica y la humildad de decir, si la regamos, vamos a corregirlo, o sabes qué, sí vamos bien, pero teníamos que apretar 10 veces más, ¿no? Esto bajo el tenor de la protección de los derechos humanos de los pueblos, no de los individuos. Muy amable, Gracias, abogado abogado. Tonatiuh Saravia. Vamos ya a concluir, pero con la pregunta del ingeniero Ricardo Villa, para no abusar del tiempo del abogado Tonatiuh, a casi dos horas. Ingeniero Ricardo, le suplico su
activación de su micrófono para escuchar ya sea alguna inquietud o comentario. Por favor, ingeniero, adelante. Sí. Bueno, ¿ya me pueden escuchar? Adelante, ingeniero. Qué bueno. Bueno, felicidades al abogado Tonatiuh. Creo que estuvimos ahí en algún momento en el Cerezo de Cholula y que usted estaba ahí peleando como siempre, ¿no? Pues hay muchas cosas que se pueden tocar, ¿verdad? En estos temas. La verdad, es un tema ya muy complejo. La impartición de la justicia. Yo fui a dar a la cárcel, ¿verdad? En el 2009 porque se politizó un asunto laboral que yo tenía y creo que eso fue muy desagradable al final de cuentas, ¿no? En el caso de su papá, que no se ha mencionado, supimos de la prisión que tuvo que aguantar por muchos años, ¿no? Allí en Guadalajara, en el pleito que tuvo con el licenciado Bartlett. Esto pues no creo que haya sido tampoco nada agradable. En fin, Granjas Carroll ahorita pues está queriendo seguir adelante y no hay forma de aparentemente de frenarla. Ya lo hemos visto con la extracción de agua aquí en Puebla, ¿verdad? Con los invernaderos ahí por Tehuacán. En fin, están surgiendo muchas situaciones. Ya ni se diga del delito famosísimo en México de disolución social, ¿verdad? Que fueron acusados, pues en esa época, miembros del Partido Comunista, David Alfaro Siqueiros y cuanto hay, Demetrio Vallejo y demás. Y ahorita, para sorpresa de todos, Donald Trump está resucitando no sé qué leyes del año 1890 que tienen que ver con insurrección en Estados Unidos, lo cual le permite a él hacer barbaridad y media, ¿no? En contra de las personas. Entonces, pues yo no sé qué es lo que está pasando con la politización de la justicia. El caso, pues también de Bolsonaro, ¿verdad? Que ha traído a mal traer a Trump en ese supuesto golpe de Estado. El propio golpe de Estado que Trump en el Capitolio, ¿verdad? De alguna manera trató de llevar a cabo, aunque él lo niegue. Y bueno, pues estamos en situaciones muy complejas, o sea, es una justicia totalmente a modo, que está dirigida, pues no sabemos ya ni por quién ni a favor de quién. Ahora, que Morena se haya quitado de encima todo un sistema que aparentemente le perjudicó y que por eso lo haya renovado de una manera, vamos a decir, muy sui generis, porque según lo han dicho hasta la saciedad, somos el único país que ha votado a todos sus jueces, aunque Bolivia ha hecho algo, como sabemos, pero nosotros creo que metimos el acelerador a fondo, ¿no? Y bueno, ahora estamos esperando la segunda etapa, que quién sabe cómo vaya a ver en el 27 y el asunto de los acordeones, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya se perdió la fe en la posibilidad de una justicia. Ahora bien, hay delitos del fuero común que yo no creo que puedan también ser tan difíciles de juzgar y de dictaminar y de condenar y etcétera, etcétera, si es necesario, ¿verdad? Son delitos de sangre y demás, de prisión, ¿verdad? Lógicamente. Yo creo que en el occidente, en general, en toda Europa, se supone que la justicia pues no esté, digamos, sujeta a toda esta serie de variables y de diferentes sesgos, porque pues francamente entonces estaríamos ante una situación verdaderamente impredecible y pues la justicia no puede ser así tan voluble porque deja al individuo y a la sociedad, etcétera, etcétera, los famosos derechos sociales pues completamente al garete, ¿no? Pero bueno, el tema es que ya no hay mucha confianza y ya las personas que llevan a cabo este asunto de impartir justicia, pues hay que mirarlos con lupa. Ahora, no hay un sistema que pudiera corregir los dictámenes
o sancionar dictámenes de los jueces, magistrados, etcétera, que pudieran no estar realmente de acuerdo con la ley, con las circunstancias, con el caso que se discutió y que se dictaminó, etcétera, etcétera. Teníamos que revisar miles y miles y miles de dictámenes. Ahí el famoso Tribunal de Disciplina, ¿no?, que ya hoy instauraron, que tiene 5 personas, etcétera, etcétera. Y lo que siempre hemos dicho, si hay 2.6 jueces por 100,000 habitantes y necesitamos 12 o 15, pues México necesita 15,000 jueces para 130 millones de habitantes. Yo ya lo calculé. ¿Dónde están los 15,000 jueces? ¿Dónde está el presupuesto? ¿Dónde están las instalaciones para llevar a cabo una justicia decente? Ni siquiera tenemos los ministerios públicos ni nada adecuados, y las fiscalías también. ¿A quién le rinden cuentas y quién realmente las maneja? Por lo general son los gobernadores y todo eso. O sea que todo esto es, la verdad, al final de cuentas, la justicia de cuates y ya. Y a quién conoce uno y cómo está uno relacionado con el famoso poder, para que casos importantes, emblemáticos, habla de empresas transnacionales, de muchas cosas muy importantes. Ahí está la REA con todo lo que hizo ahí en Sonora y demás. En fin, el propio Salinas Pliego y todo lo que ha hecho y demás. Bueno, la verdad es que esto es un caos y no tenemos ninguna regla fija ni ninguna nada que pueda guiar nuestra conducta en esta área que se ha vuelto sumamente pantanosa, y a medida que profundizamos y profundizamos, más y más y más desconfianza nos da todo esto de la justicia. Ahora, el resultado final, pues que Puebla es el estado que más linchamientos tiene, ¿no? Justicia por propia mano, lo cual pues no es tampoco muy agradable. Y uno pues trata de que le hagan justicia. Nosotros tenemos casos que ya para qué vamos a mencionar. Entonces pues la verdad de las cosas es que andamos muy mal, y sin un sistema de justicia vamos a acabar todos muy mal. Es la realidad. Muy Así bien, que ingeniero. pues es un tema verdaderamente terrible, y bueno, felicito al abogado que se ha puesto a estudiar mucho y que tiene ideas muy claras sobre todos estos asuntos penales, que al final de cuentas son muy importantes. Perder la libertad no es cualquier cosa, y nadie quiere estar sujeto a medidas arbitrarias cuando se trata de la libertad humana. Muchas gracias y felicidades a Tonatiuh. Muy amable, ingeniero Ricardo. En el caos, ¿qué podemos hacer hacia el futuro con un enfoque de prospectiva para brindar orden, ¿no?, ante el caos? Abogado Tonatiuh Sarabia, muchas gracias por su tiempo. ¿Algún comentario final de su parte que desea amablemente externar con nosotros, por favor? Bueno, pues primero que nada, darle las gracias por la invitación, por el espacio. Muchas gracias a todos los que se tomaron estas 2 horas de su vida para escucharme. Podrán estar de acuerdo o no, pero ya lo hicieron, y eso para mí es muy grato, muy reconfortante. Espero que les haya agradado. Ojalá me hagan llegar sus comentarios, sobre todo sus críticas y sus puntos de oportunidad, para que podamos mejorar estas exposiciones, que pretendemos que sean entendibles para todos, ¿no? Y ya refiriéndome a lo que dice don Ricardo Villa Escalera, tiene razón. Él en algún momento nos acompañó en la defensa de los presos políticos aquí en Puebla en el periodo de Moreno Valle. Quiero recordar que existieron más de 365 personas en situación de presos, procesados y perseguidos políticos por el gobierno represor de Moreno Valle, más los asesinatos políticos, entre ellos el de mi hermana Mezcli. Y bueno, pues don Ricardo ahí nos estuvo acompañando a visitar a algunos presos a la cárcel. Y él hablaba de la justicia, ¿no? Desafortunadamente, para aquellos que son abogados, los que son estudiantes de derecho, pues saben que Hans Kelsen es un gran referente en el mundo del derecho occidental. Y él escribió un libro que se intitula así, ¿qué es la justicia? Y empieza preguntándoselo, ¿no? Haciendo una comparativa con Poncio Pilatos, diciendo que era la verdad, y él dice, bueno, pues es más importante preguntarse qué es la justicia. Hace un recorrido de lo que es la justicia absoluta y relativa para él, una figura sumamente importante en el mundo occidental del derecho. Y finalmente él reconoce que, y ofrece disculpas a los lectores,
diciendo que no pudo explicar qué era la justicia y da una definición de lo que él desearía que fuera la justicia. En este sentido, yo creo que cualquier Estado que se permita o se diga que es democrático debe de permitir la disidencia y la protesta social. Eso es parte de la justicia, no es toda la justicia. La justicia sería que la gente no se tuviera que morir de hambre, que la gente pobre no estuviera abarrotando las cárceles, que tuvieran trabajo, que tuvieran techo, que no hubiera violencia entre hermanos de clase. Es un mundo utópico por el cual todos, de una manera u otra, luchamos, soñamos, hay distintas posiciones, está la del doctor Alfredo Jalife, ¿no? Con su humanismo mexicano, está la posición de los comunistas revolucionarios, si le quieres llamar nada más marxista, si le quieres llamar leninista o si le quieres llamar maoísta, ¿no? Pero todos buscan que la humanidad pues no esté viviendo estas calamidades que el capitalismo trae, ¿no? Y que bueno, cuando menos tengan techo, comida, salud y tiempo de recreación para que se puedan desenvolver como humanos. Ahí creo que nadie dice, estaría en desacuerdo y bueno, pues yo creo que podemos luchar por un mundo, un país, un estado y una ciudad que sea así. Entonces, pues les agradezco de nueva cuenta su valioso tiempo, porque son horas de su vida y que destinaron y se hicieron un espacio para escucharme. Y bueno, pues nos estaremos viendo en los espacios que coincidemos y claro, las veces que me gusten invitar, pues aquí estaremos. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted, abogado Tonatiuh Saravia, y como bien refiere Julio Volvinic Kalinka, esa realización y autorrealización humana en su libro Pobreza y Florecimiento Humano desde una perspectiva radical. Y hablando del tiempo, de igual forma agradecemos su tiempo, como bien refiere la doctora Rosana Schiaffini Aponte, académica e investigadora del ICUAP, BUAP. El tiempo es el recurso natural más valioso, no renovable, que tiene el ser humano, y agradecemos también su tiempo. En breve me permitiré convocarlo, nos reuniremos con José Luis Naval, Cid de León, seguramente usted le conoce, y algunos de los asistentes también virtuales de hoy. Él es director de la revista Boulevard Chapulamatl, anteriormente impresa, ahora solamente digital, y creo que resultaría altamente provechoso el que nos acompañara, para lo cual le estaremos convocando. Gracias, abogado Tonatiuh Saravia, por su tiempo y estamos en contacto, y gracias a todos quienes nos acompañaron hoy. Que tengan buena noche.